Ahí está, ahí Ya, está, ahí está. ya quedó listo. Perfecto. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Bendiciones. Y yo quisiera que me acompañen antes de empezar a exponer, a hacer una oración, porque creo que aunque es una exposición de PowerPoint sobre un libro exegético, de todas maneras necesitamos la ayuda del Señor y especialmente este servidor que ha tenido una semana difícil de salud. Vamos a orar juntos y damos gracias a Dios por esta oportunidad de estudiar eh, de manera profunda esta epístola, esta carta de Pablo a Filemón. Padre, te damos gracias por este tiempo juntos para estudiar, para acercarnos a través de este recurso a un texto bíblico, a un texto de tu palabra que quieres usar para inspirar nuestras vidas, cambiar nuestras vidas, desafiarnos, edificarnos, para bendecir a tu pueblo, Señor, a tu iglesia. Te ruego en el nombre de Jesús que nos des sabiduría, gracia esta mañana para captar, para absorber lo mejor y poder recibir lo que tú tienes preparado para nosotros a través de este acercamiento a la epístola de Filemón de esta manera, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por este tiempo y por tu presencia en nuestras vidas. Amén. Muy bien, mis hermanos, he hecho una presentación para compartir con ustedes eh, basada en el comentario exegético del doctor Samuel Pérez Millos para la epístola de Filemón. Como nos decía Fer, estamos hablando de un erudito, es un estudioso de las escrituras que tiene más de 40 libros exegéticos y que específicamente al respecto de Filemón se refiere y se remonta a los textos y manuscritos originales más confiables para hacer o producir este libro que nosotros estamos analizando el día de hoy. Así que se trata de un documento, lo que estamos estudiando acerca de Samuel Pérez Millo, se trata de un documento muy serio, muy confiable y recomendado para todos nosotros. Entonces, a continuación, a ver si paso a la siguiente diapositiva. Ustedes van a encontrar en el material como un recurso adicional. No es parte del comentario exegético de Samuel Pérez Millos, pero sí es un infográfico muy útil para todos ustedes, para su estudio personal y cuando tengan que preparar una porción de la epístola o toda la epístola. Este infográfico corresponde a el ministerio de Bible Project y lo puse allí para que ustedes lo tengan en el recurso porque todos ustedes reciben una copia de este documento, de esta presentación. Así que les va a ayudar mucho poderlo observar así o referirse también en el canal de YouTube al video de Filemón en el canal o que tiene Bible Project en la plataforma de YouTube. A continuación, pues ya comenzamos en la introducción y el doctor Samuel habla de esta epístola como una carta muy corta, la más corta que escribió Pablo de todas las epístolas o cartas, escrita desde la prisión, desde la cárcel en Roma, pero no por ser tan corta es menos importante que las demás. De hecho, es quizá doctrinalmente la más explosiva de las cartas que Pablo escribe. Entonces, la hace particular que es una carta muy personal, es una carta dirigida a un creyente llamado Filemón. No es una carta dirigida a una iglesia, sino a una persona. Eso la hace especial, la hace particular porque de alguna manera va a ser una carta que nos puede hablar a cada uno de nosotros como individuos. También se considera como parte de los escritos de la prisión
y específicamente estamos hablando de las 4 cartas que escribe Pablo desde la cárcel en Roma: Colosenses, Efesios, Filipenses y Filemón. Entonces, voy a mover aquí un poquito las pantallas para poder continuar observando la presentación. Entonces, ¿qué tenemos allí? Tenemos... ¿Cuál es el argumento y el motivo? Perdón que me demore un poquito, es que no alcanzo a ver toda la información en la pantalla y tengo que mover aquí las pequeñas pantallas que aparecen de ustedes. Entonces, el argumento o el motivo de la carta está en ese gráfico pequeñito. Ese gráfico lo resume, ¿sí? Entonces, tenemos a un creyente al cual Pablo le escribe esta carta, que es Filemón. Este hombre tiene una familia, tiene una capacidad, unos recursos económicos, tiene una casa seguramente muy grande, y por la condición económica que él tiene, posiblemente entonces tiene un esclavo, tiene la capacidad de comprar o tener un esclavo en su casa, y ese esclavo es Onésimo. Onésimo hace algo malo, no sabemos exactamente qué es, cuál es la forma en que Onésimo defrauda a Filemón, pero él quebranta la ley romana que regulaba el tema de la esclavitud por esos días y tiene que huir de la casa, o se ve forzado a huir de la casa de Filemón. Entonces se encuentra a Pablo en Roma, para resumir rápidamente, y con el paso del tiempo sabemos ahora que él se convierte en cristiano. Entonces, Onésimo era esclavo de Filemón, defraudó a su dueño y huyó de su casa, escapando a Roma, donde se encontró con Pablo, siendo este instrumento para la conversión de este esclavo. Pablo entonces envía esta carta a Filemón para interceder por Onésimo, quien ya no es más un esclavo, sino un hermano en Cristo. Y hay un dato allí que es importante o valioso considerar, y es el tema de que Epafras, colaborador de Pablo, fue la persona que empezó la iglesia en Colosas, en la casa de Filemón. Entonces tenemos como un pequeño cuadro y una mezcla de información, tanto de lo que nos ofrece Samuel Pérez Millos en su comentario, como del infográfico de Bible Project, que es genial. Entonces vamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de la introducción especial y de una coincidencia. Entonces, en cuanto a la introducción especial, nos referimos nuevamente a estos 4 escritos, estas 4 cartas que son escritos de la prisión o del cautiverio, y que van a tener una importancia en el desarrollo de esta exposición para confirmar la veracidad de la autoría de la carta de Filemón en la persona de Pablo. Sí, Pablo, en el caso o al hablar de la prisión, el lugar donde él se encuentra y desde donde escribe la carta, realmente Pablo no estaba encarcelado como lo imaginamos nosotros en este tiempo. Él estaba detenido, no necesariamente en prisión, sino en una casa de alquiler en la ciudad de Roma. Eso la evidencia interna en la escritura de ese hecho real está en el libro de Hechos, capítulo 24, versículo 27. Y otras evidencias internas que atestiguan que Pablo estaba en esta condición de detención como domiciliaria, custodiado por un soldado romano, las encontramos en Efesios, en Filipenses, en Colosenses y en Filemón, en las citas que ustedes observan allí en la imagen. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo detenido en este periodo de tiempo que escribe Colosenses, Efesios, Filipenses y Filemón? 2 años aproximadamente, y como dije anteriormente, estaba custodiado por un soldado romano, y en ese tiempo, en ese periodo de 24 meses, él escribió las epístolas
Él predicó la palabra, el evangelio, y también recibió muchas visitas. Entonces, ahora nos vamos hacia la derecha de nuestra presentación y vemos una información de coincidencia, y es el hecho de que el portador de las dos cartas, la carta a los Efesios y la carta a los Colosenses, fue el mismo hermano, concretamente Tíquico. Ahí están las evidencias internas en Efesios y en Colosenses, quien tuvo por compañero de viaje a Onésimo, y esto lo encontramos evidenciado en Colosenses 4:9. Fue Tíquico el que a su vez llevó a su destinatario la carta a Filemón. ¿Por qué menciono esto? Ustedes ven en la imagen pequeña de la derecha, en la parte superior, ven a Pablo abrazando a Onésimo y pensando en que el conflicto que hay entre Filemón y Onésimo por esta falta de Onésimo cuando estaba sirviendo como esclavo en casa de Filemón, ese conflicto piensa Pablo, considera Pablo, que debe resolverse. Él lo envía de regreso a la casa de Filemón con esta carta, pero no lo envía solo porque por esos días había gente que trabajaba para el Imperio Romano capturando a esclavos que se habían fugado de sus amos y por eso recibían una recompensa. Entonces era peligroso enviar a Onésimo de vuelta sin una compañía, sin alguien que lo cuidara. Entonces eso explica la razón de la presencia de Tíquico como compañero de viaje de Onésimo de regreso a la casa de Filemón, y con el propósito también de entregar la carta que envía Pablo. Muy bien, vamos a avanzar. Permítanme un segundito. Ok, ya tenemos aquí parte de esta introducción especial que hace Samuel Pérez Millos en su comentario. Entonces la destina para enfatizar que Pablo definitivamente es el autor de la carta. Y un momentito, ya. Ok. Y entonces que el destinatario es Filemón, de quien ya hemos venido hablando hasta aquí, un ciudadano de la ciudad de Colosas, miembro de la iglesia allí. Era un hombre pudiente, dueño de al menos un esclavo, con una casa grande donde se reunía la iglesia. Y dice que posiblemente Filemón era un líder anciano o sobrevedor o supervisor de la iglesia en Colosas. ¿Por qué razón? Porque el apóstol le da el calificativo en el versículo 1 de colaborador, y esa es una expresión que utiliza Pablo en algunas de sus epístolas en el saludo para referirse a los líderes que están trabajando en la obra, en la predicación del evangelio como ancianos. Entonces esa es una posibilidad, dice Samuel Pérez Millos, y me pareció muy interesante incluirla dentro de la exposición. Hay unas personas dentro de la carta, como cuando leemos un cuento y decimos cuáles son los personajes, cuál es el protagonista. Entonces hay unas personas aquí importantes en la carta. Las que están con Pablo son unas personas, y otras personas que están con Filemón. Entonces, ¿qué personas están con Pablo en el desarrollo de la carta? Está Timoteo, está Epafras, que es como el plantador de la iglesia en Colosas, donde ahora Filemón es este líder importante, o este hombre que describe Pablo, que ama a las personas, reconforta a los creyentes y es generoso con la iglesia en ese lugar. Entonces está Juan Marcos, está Aristarco, Demas y está Lucas. Y personas que están con Filemón, que observamos que describe la carta, está la hermana Apia y Arquipo, la iglesia que está en la casa de Filemón. Muy bien, ahora para finalizar en esta diapositiva, ¿qué vio Pablo en Onésimo? Para ver un poquito de información devocional que también la proporciona Samuel Pérez Millos en su explicación o introducción
a la exégesis de la epístola, que me parece interesante que mientras él explica todos esos asuntos exegéticos, hermenéuticos tan profundos, tan complejos, él tiene muchos apuntes devocionales importantes en su libro. Pablo dice, vio en Onésimo una persona que transformada por la gracia podía dejar de ser inútil para ser útil tanto a su dueño, Filemón, como incluso al apóstol Pablo. El lugar desde donde se escribe la carta, la epístola, Roma, repito, desde la condición de detención domiciliaria en Roma, la fecha más o menos entre el 61 y la primera mitad del 62 después de Cristo. Y Pablo apela a esa palabra especial que aparece en la gráfica, que es la palabra koinonía. Es decir, Filemón, tú y yo compartimos, tenemos una participación mutua en el mismo regalo, y ahora quiero que sepas que también Onésimo tiene comunión, tiene koinonía, comparte junto contigo y conmigo la misma gracia, el mismo regalo, el mismo don. La palabra en latín para esa expresión de koinonía significa tenemos un pan en común para compartir. Entonces, es más o menos el argumento que sigue exponiendo Samuel Pérez Millos dentro de su introducción exegética a la carta a Filemón. Entonces, hablemos ahora de la epístola en la iglesia. ¿Qué dice Samuel Pérez Millos acerca de la epístola de Filemón en los días de la iglesia después que Pablo escribe y envía la carta junto con Tíquico y Onésimo? Entonces, allí tenemos lo siguiente. Ya regresa aquí el mouse para que funcione. A ver, un segundito. Entonces, Samuel Pérez Millos dice que se tuvieron en cuenta los mismos criterios por esos días. La iglesia tuvo los mismos criterios con Filemón que con Colosenses para considerarla una carta, una epístola canónica. En los registros más antiguos aparece la epístola a Filemón incluida entre algo que se conocía como el cuerpo paulino. Era un conjunto de las epístolas de Pablo en un mismo documento y se llamaba el cuerpo paulino. En el siglo II, tanto Marción como el canon de Muratori, Ireneo y Clemente de Alejandría, padres de la iglesia, la carta de Filemón la atribuyen sin ninguna reserva al apóstol Pablo. Es decir, ellos confirman que el autor es Pablo. Esas serían, como lo conocemos en teología, no evidencias internas, no están dentro del texto bíblico, son evidencias externas a la Biblia, que nos ayudan a nosotros a tener la confianza, todavía mayor confianza en que la Escritura es inspirada, toda ella es inspirada por Dios, y específicamente esta epístola inspirada por el Espíritu Santo al apóstol Pablo. Entonces, ¿qué es el Corpus Paulino del que habla Samuel Pérez Millos? Desde principios del segundo siglo, las cartas de Pablo circularon no de forma aislada, sino como una colección. Y de hecho, Pedro hace una referencia muy bella, y la quiero leer porque esa cita es la única cita bíblica que quiero leer esta mañana en la exposición. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16. Pedro se refiere a ese corpus paulino cuando dice en los versículos 15 y 16 de segunda de Pedro 3, dice: y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Hoy estamos estudiando un poquito
y de manera respetuosa y humilde a la presentación exegética del doctor Samuel Pérez Millos sobre la carta a Filemón, y Pedro también pensaba en cuanto a Pablo que Pablo era un erudito, que Pablo escribía de una manera muy profunda, a veces difícil de entender, pero que a veces entonces los hombres perversos, los hombres perdidos, torcían, distorsionaban sus escritos con ese fin, ¿no? Para perdición. Muy bien, hay una primera colección que se refiere a estas cartas de Pablo y que se conoció en esa época como las cartas de Macedonia. En esa primera colección estaba Tesalonicenses y Filipenses. Y hay una segunda colección que se conoce como las cartas a las iglesias del Valle del Ico, donde aparece Colosenses, Filemón y Efesios, confirmando esto, que efectivamente la carta de Filemón es real, existió, y también su autoría. Tenemos también que Marción recopiló o reunió una colección llamada, que él mismo llamó o bautizó con el nombre de El Apóstol, pero en esa lista o en ese grupo de cartas que él recopila no estaban las cartas pastorales, no estaba Timoteo I, segunda Timoteo, y tampoco estaba Tito. Valentino, contemporáneo a Marción, entre el 135 y 160, también coleccionó o recopiló otra colección de cartas de Pablo que llamó el Evangelio de la Verdad, dentro de las cuales estaba obviamente Filemón. Y tenemos por último en esta diapositiva este asunto que también es muy importante, y es el tema del fragmento Muratori, que es la lista más antigua de los libros canónicos del Nuevo Testamento en latín, copiada de un códice del siglo VII u VIII, que estaba en el monasterio de Bobbio en Lombardía. La fecha del escrito original es finales del siglo II, y en ella se lee que Pablo escribió a 7 iglesias. Muy bien, todo esto sería como evidencia externa que confirma la veracidad de la autoría de la epístola en la persona de Pablo. Ahora miramos rápidamente evidencias internas. Y entonces tenemos aquí, a ver, movemos esta imagen, que se me pierde un poquito, perdónenme, que se me mezcla. Ok, el estilo paulino es una evidencia interna, es decir, la personalidad de Pablo, que se puede notar en la redacción, su dialéctica, su marcado vínculo entre la ética cristiana y los valores morales que orientan la vida de los creyentes, ¿sí? Y la dialéctica se refiere a la forma particular que tenía Pablo de persuadir, de predicar el Evangelio, de presentar el Evangelio. Entonces, eso es evidente en la epístola a Filemón, ¿sí? Y también otra evidencia interna es la semejanza que tiene Filemón con Colosenses, en su redacción, en su contenido, y por el hecho de que ambas son escritas desde el mismo lugar y por la misma fecha más o menos. Entonces, en cuanto a la semejanza con Colosenses, dice que en el lenguaje utilizado se presenta un paralelismo evidente. En ambas epístolas, Colosenses y Filemón, el que escribe está preso y lo pone de manifiesto, o sea, lo dice, lo cuenta. En ambas epístolas, los remitentes y los destinatarios, tanto al principio como al final de la carta, son prácticamente los mismos en relación con los nombres citados y tienen una inequívoca analogía. Ustedes pueden mirarlo, yo lo estuve mirando y me pareció muy bonito ver ese detalle, que Colosenses y Filemón comienza con casi los mismos personajes y termina casi que con los mismos personajes en su despedida. Eso es también muy bonito, el análisis al cual llega, o el análisis que nos regala Samuel Pérez Millos, para que nosotros podamos darnos cuenta de esa evidencia interna de la veracidad de la epístola. Y en cuanto a la crítica en contra de la autoría,
hay dos cosas que quiero mencionar que son también importantes, que destaca Samuel Pérez Millos. Primero, que John Knox, según dice que según el amo de Onésimo, el esclavo fugitivo no es Filemón sino Arquipo. O sea, esta persona, que no estoy seguro de que sea el John Knox de la época de los mártires, estoy pensando es en el argumento, ¿no? Tendría como que investigar un poquito más para saber si es la misma persona, pero lo que está diciendo Samuel Pérez Millos es que este hombre asegura que cuando Pablo escribe la carta, según el amo de Onésimo, el esclavo fugitivo, no es Filemón, sino Arquipo. Por tanto, es a Arquipo y no a Filemón a quien Pablo habla familiarmente con el pronombre personal de tú. Y entonces Samuel Pérez Millos dice que esto es una atrocidad, esto es destruir el texto de una manera irresponsable, y no da obviamente ninguna credibilidad a esta tesis, ¿no? A esta crítica en contra de la autoría. Y también hay otra crítica que la vamos a revisar ahorita y más adelante, que es la crítica acerca de las palabras apax legómena, que dice que los escritos de la prisión fueron confeccionados luego de un tiempo de prisión en Roma, donde el apóstol se desconecta del idioma tradicional griego para estar ligado al latín romano. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que no es verdad, que no es cierto. El problema es que algunos críticos dicen, esa carta de Filemón no la escribió Pablo porque él utiliza 4 palabras en latín que no son propias de la personalidad y de la dialéctica de Pablo en las otras epístolas. Entonces más adelante lo vamos a analizar, y ahora por lo menos ya sabemos que sí, es posible que utilizara unas 2, 3 o 4 palabras en latín. ¿Por qué razón? Porque estuvo 2 años viviendo en detención domiciliaria en Roma. Entonces quizá eso influyó para que él utilizara algunas palabras en latín dentro de la redacción de la epístola, pero eso no le resta credibilidad o peso al argumento de la autoría de la carta en la persona de Pablo. Entonces tenemos ahora algunos aspectos doctrinales. Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver rápido aquí unos asuntos doctrinales. A ver, voy moviendo aquí todo esto para poder ver. A ver. Muy bien. Una aclaración. Entonces, siendo un escrito personal cuyo tema principal es la intercesión ante Filemón por su esclavo Onésimo, no existe en primera instancia, no existe un tema doctrinal como ocurre con los demás escritos del apóstol. Esto es importante para los predicadores, para que no convirtamos en doctrina algo que encontramos en la epístola de Filemón, porque no es el tema principal de la carta, ¿cierto? Eso no quiere decir que no haya algo doctrinal dentro de la carta. Sin embargo, entonces dice Pérez Millos que hay una enseñanza doctrinal profunda en la epístola, consistente en presentar el deber cristiano en relación con la esclavitud. Es decir, ¿en qué consiste, si hay algo de doctrina en la epístola, en qué consiste eso de doctrina? ¿Dónde está la doctrina? Consistiría en ver cómo Pablo conecta o relaciona nuestro deber cristiano frente a la realidad de la esclavitud en ese momento, y también podríamos verlo hoy, cuál sería mi deber hoy cristiano frente a la realidad de tener empleados en la empresa, o empleado en la casa, o empleada en la casa, etcétera, ¿cierto? Entonces sí hay una conexión, y sí tiene que haber algún efecto de la doctrina en la realidad en la que se encuentra Filemón y Onésimo, pero también en la que nos encontramos nosotros. Entonces, ¿cuál sería el tema específico? Ese tema que ustedes ven ahí, libertad en Cristo. Es decir, no hay distinción de clases en Cristo. Es decir, dicho de otra manera, en la iglesia no podemos hablar de estratos sociales. Y creo que es Jorge Atienza el que dice que una de las crisis de la iglesia actual, contemporánea, es que todavía sigue habiendo una distancia que se amplía entre el rico y el pobre dentro de la iglesia, y eso
no debería ser dentro del cuerpo de Cristo, porque en Cristo no debe haber distinción de clases, ¿sí? Las citas bíblicas para sustentar ese argumento doctrinal dentro de la epístola de Filemón, que no es una epístola doctrinal principalmente, serían las que ustedes encuentran allí en 1 Corintios, Gálatas, Efesios y Colosenses. ¿Y cuál sería la tesis para resumir ese aspecto doctrinal que podría encontrarse entre líneas en la epístola? Sería que el esclavo convertido no es más un esclavo, sino un No, hermano amado. qué bello. Entonces, vámonos a la parte derecha de la diapositiva que estamos trabajando y vamos a mirar el asunto del texto griego de la epístola. Entonces, también Samuel Pérez Millos, que pues repito es un erudito, nos aclara a los que vamos a abordar esa obra maestra, esa riqueza que hay en ese libro de exégesis acerca de Filemón. Él dice que el texto griego en que se redactó la epístola la primera vez es el Sí. griego koiné, Uy, qué que era una lengua cómoda, ¿me prestas? flexible y perfectamente adaptada para expresar conceptos muy precisos, ¿sí? Y entonces de ahí que permaneciera junto con el latín como lengua de cultura y comunicación en el Imperio Romano. Y ese aspecto aquí confirma entonces, o es la base o el fundamento para derribar la crítica respecto a la autoría del texto, porque Pablo mencione algunas palabras en latín. Era obvio que Pablo iba a mencionar de pronto algunas palabras en latín a través de la redacción de la epístola, no solo porque estaba en Roma, sino también porque el latín y el griego koiné en ese momento permanecían juntos como lenguas importantes dentro de esa cultura y en la comunicación del Imperio Romano. Y finalmente tenemos algo sobre el Textus Receptus, que ha servido de base a las traducciones de la epístola en el mundo protestante y que está tomado mayoritariamente del texto bizantino. Ese texto fue editado en 1517 por una persona que algunos conocen, otras personas no la conocen tanto o habrán escuchado el apellido de esta persona. Se llama Desiderio Erasmo de Rotterdam. Ese fue el texto más expandido y llegó a ser aceptado como el normativo de la Iglesia Reformada o Iglesia Protestante. Sin embargo, hago una aclaración entre paréntesis sobre Erasmo de Rotterdam el día de hoy, y es que Erasmo de Rotterdam tenía problemas doctrinales o teológicos o errores teológicos profundos, como es el tema del libre albedrío. Él tiene un problema allí con el tema del libre albedrío, y entonces a él se refiere Samuel Pérez Millos como cuando habla acerca del Textus Receptus en el análisis de esta epístola. Pasamos a la siguiente eh, diapositiva. Características del lenguaje griego en la epístola. Entonces, en Filemón, el lenguaje es muy elemental, muy sencillo, es un lenguaje compacto y la prosa es artística. O sea, la manera en que encontramos la redacción de Filemón, todos nosotros en nuestras Biblias, aunque está en español y no podemos observar la riqueza o la belleza del lenguaje original, de todas maneras uno se queda emocionado al leer la redacción de la epístola en español, incluso el día de hoy. En Filemón el estilo es continuo, muy característico del lenguaje del pueblo, es decir, la redacción, la gramática de Pablo es una gramática, el lenguaje es No, un te estoy lenguaje subiendo muy el volumen. del pueblo, de la gente de a pie, fácil de entender para cualquier persona. El lenguaje es poco sofisticado en el uso de los tiempos verbales, en la prosa y en su narrativa. Aunque la prosa es artística, tampoco es tan compleja como para que no la pueda entender una persona del vulgo, ¿no? Del pueblo. Y el estilo de la epístola a Filemón tiene un cierto parecido con los escritos de Lucas. Esta es una conclusión a la que llega Samuel Pérez Millos y me parece interesante también, por lo que él llega a suponer que pudiera haber sido Lucas, el copista, el amanuense de Pablo, quien posiblemente, no lo podemos afirmar, pero Samuel Pérez Millos, erudito, dice que posiblemente, quizá Lucas fue la persona que
escribió lo que le dictó Pablo, hasta que al final aparece Pablo diciendo que esto lo va a escribir él de su puño y letra, ¿no? Entonces, ahora al final, el texto refundido, un tema también que aborda Samuel Pérez Millos en esta exégesis de la carta. ¿Qué es el texto refundido? Para que entendamos lo que quiere decir la introducción de Samuel Pérez Millos, introducción exegética de la carta de Pablo a Filemón, porque es lo que estamos estudiando en estas diapositivas. Entonces, él habla de un texto refundido. ¿Qué es un texto refundido? Es un texto que unifica la normativa vigente sobre una materia, eliminando los preceptos derogados. ¿Por qué es importante el texto refundido? Porque él nos mencionó ahorita el Textus Receptus y nos habló de Erasmo de Rotterdam, quien fue el autor de ese texto en su tiempo, ¿no? Y ahora Samuel Pérez Millos nos va a conducir despacio hasta el punto donde nos va a decir cuál fue el texto que él usó para escribir este libro de exégesis acerca de la epístola de Pablo a Filemón. Entonces, dale un segundito que se me bloquea aquí y ya vamos a continuar. ¿Cuál texto usó Samuel entonces? Samuel Pérez Millos, ¿cuál texto usó para hacer este libro de exégesis sobre Filemón? Se tomó la decisión, dice él, de apartarse del Receptus, del texto de Erasmo de Rotterdam, en todo aquello que evidentemente es más seguro, dando origen al texto griego conocido como Novum Testamentum Graece. Entonces, sobre este texto se basa el que se utiliza en el presente comentario. Entonces, nos aclara Samuel Pérez Millos que él ha utilizado el Novum Testamentus Graece para hacer su exégesis de la epístola de Filemón. El texto griego utilizado para la exégesis y análisis de la epístola es el Nestle Aland en la 28ª edición de la Deutsche Bibelgesellschaft de Stuttgart, recientemente editado. También importante para las personas que obviamente tienen mayor entendimiento sobre idiomas, sobre manuscritos, sobre textos de consulta para exégesis. Por ejemplo, el aparato crítico, que en el comentario se denomina como crítica textual, lecturas alternativas, se sitúa luego del análisis gramatical del texto griego. Nos explica a grandes rasgos, lo digo yo porque son muchas páginas dedicadas a este análisis ya exegético que es más complejo. Lo digo de una manera sencilla, o trato de decirlo de una manera simple. Lo que está diciendo Samuel Pérez Millos es que se refiere a este texto para hacer su análisis exegético de la epístola, pero que él empieza exactamente como si fuera compañero en la universidad teológica más avanzada del mundo de nuestro profesor Fernando Sevilla. Él dice, se comienza con el análisis gramatical, se comienza analizando las palabras, se comienza analizando los verbos, se comienza analizando toda la parte gramatical, lo que conocemos como la exégesis, ¿no? Entonces nos pasamos rápidamente a la siguiente diapositiva, que tiene más sobre el análisis del texto griego y dice que el análisis morfológico de cada una de las palabras del texto griego para cada versículo que se comenta, añadiendo en el comentario las referencias al análisis sintáctico e idiomático cuando se requiera. Entonces está Pérez Millos diciendo que él ha hecho un análisis morfológico serio del texto griego. Él ha analizado cada versículo que él comenta y que ha añadido comentarios y referencias al análisis sintáctico e idiomático de cada texto que él analizó, y más adelante va a decir que él lo analizó palabra por palabra, que eso lo deja uno con la boca abierta. No me imagino cómo este hombre le rinde el tiempo para hacer semejante estudio tan complejo de palabra por palabra y después llegar a lo que conocemos como el interlineal. Entonces, aparato crítico del texto griego dice que hay una alternativa de lecturas a medida que entonces ellos, los eruditos, encuentran nuevos manuscritos. Entonces se ven en la obligación, y él aclara en el libro, él aclara, yo lo hago. A medida que aparecen nuevos manuscritos donde nuevamente aparece la
información sobre la epístola a Filemón, entonces yo, por lo menos Samuel Pérez Millos dice, yo traduzco al castellano la mayor parte de las alternativas de lectura. ¿Para qué? Para ayudarnos a nosotros los que leemos el material que él ha escrito, para ayudar a los predicadores. Entonces, otras precisiones sobre el texto griego, aclaraciones que parecieran obvias, pero son aclaraciones éticas muy valiosas. Entonces, ¿cómo voy a escribir el nombre de Dios o el nombre del Espíritu Santo o la palabra Señor? Dice, cuando se trate de alguno de los nombres de Dios, se escribirán con mayúscula. De igual manera y por la misma razón, en el análisis textual, cuando se refiere a Dios, no se definirá como nombre común, sino como nombre divino, dándole entonces la importancia a este asunto, el nombre del Señor, cómo lo va a manejar en su propio comentario exegético de la carta a Filemón. Y también en cuanto al texto, ¿cómo se traduce el texto? Entonces la investigación del texto bíblico se hace desde la traducción literal, palabra por palabra, para establecer el interlineal del que se determina el sentido del versículo que se analiza. Entonces, el interlineal es lo que conocemos como la traducción del texto palabra por palabra en griego y en español al mismo tiempo. Entonces aparecen las dos palabras, en la palabra original en griego traducida y la palabra en español en nuestras Biblias hoy. Entonces es un material supremamente completo. Y en cuanto a metodología también está el método histórico-gramatical que él utiliza para hacer incluso este material. Entonces se hace una interpretación desde la hermenéutica literal, gramático, histórica, estableciendo el significado que tanto las palabras como las oraciones y los párrafos tenían en el tiempo en que fueron escritos y para los destinatarios para quienes se escribían. Esta parte del estudio de la introducción del material del libro de Samuel Pérez Millos nos confirma, esto lo digo a manera de no de humor, sino a manera de honrar a nuestro querido Fer, que nuestro profesor Fernando Sevilla nos está enseñando bien, porque el mismo Samuel Pérez Millos dice que él ha utilizado una interpretación desde la hermenéutica literal, gramático, histórica, donde se establece el significado no solamente de palabras, sino de oraciones y párrafos, el significado que tenían en ese tiempo en que fueron escritos, en primer lugar, para los destinatarios, para quienes se escribían. Luego, aclara también que él evita al máximo, él evita absolutamente la alegoría. Se tiene en cuenta la interpretación literal siempre que sea posible, evitando en todos los casos alegorizar el texto. En cuanto a contextualización, es el sentido del texto en el entorno social de los destinatarios y se usa para permitir entender asuntos tales como formas, costumbres, aspectos sociales, etcétera, que condicionan la interpretación de algunos textos, trasladando la contextualización al tiempo actual. Y en cuanto a datos históricos, entonces toda la metodología de la investigación descansa en una convicción, la firme convicción de que el texto bíblico que se comenta es plenariamente inspirado y por tanto es inerrante y autoritativo. No se acepta la inspiración contextual ni ideológica, sino la plenaria. Continuamos y avanzamos en otras aclaraciones que hace Millos sobre interpretación. A la interpretación sigue también la aplicación del escrito, aceptando que la Biblia tiene una sola interpretación con múltiples aplicaciones. No hay enseñanzas principales o enseñanzas secundarias, sino que todo lo que está escrito en la palabra es la revelación de Dios para edificación de su pueblo, extensión del reino y gloria de su nombre. El texto bíblico que él utiliza para hacer este libro de exégesis sobre la carta a Filemón es la Reina Valera del 60. Y él dice que aunque Filemón es un escrito muy corto, tiene todas las características de una epístola de su tiempo. ¿Cuál es la estructura? Ustedes la van a ver allí. Sobre esto tendríamos que investigar un poquito más, porque no lo explica él en la introducción de su libro, pero sí es bueno que entonces investiguemos el significado de estos términos. Pero él dice que la estructura es la estructura de una epístola de su tiempo. Es decir, por ser corta no significa que no la hizo bien hecha, sino que la hizo perfecta como las demás epístolas que escribió que eran más largas en su contenido.
más extensas. Entonces está el prescrito en el versículo 1 al 3, el esperscriptio en el versículo 1a, el abscriptio en el versículo 1b y 2 y el salutatio en el versículo 3. Sigue después el cuerpo epistolar de los versículos 4 hasta el 22, la expresión de gratitud por Filemón en los versículos 4 al 7, el mensaje en versículos 8 al 22, la cláusula final en los versículos 23 al 25, en donde se encuentran los saludos, versículos 23 y 24, y finalmente la bendición en el versículo 25, que es el último versículo de la epístola. Muy bien, pasamos a la apas legómena y ejemplos, que lo vimos anteriormente, y rápidamente miramos los 4 ejemplos de las palabras extrañas para algunos de los críticos que utiliza Pablo en la epístola, palabras en latín. Entonces está la palabra inútil en el versículo 11, allí está. Está la palabra pagar en el versículo 19, está la palabra deber también en el versículo 19, y está la palabra en el versículo 20, que se refiere o equivale a pedir un favor. Muy bien. Entonces, en cuanto a la dialéctica paulina en Filemón, encontramos que Pablo tiene una habilidad para persuadir impresionante, que destaca Samuel Pérez Millos. Él dice que Pablo no ahorra elogios, Pablo no es escaso en reconocimientos en su redacción. El sentido de deuda espiritual que tiene Filemón con Pablo lo redacta de una manera magistral. La descripción de su condición en prisión, es decir, no se pone como una víctima, pero lo describe, lo dice, no lo omite. Le cuenta a Filemón que él, o le recuerda que él está en prisión. Su defensa de Onésimo como creyente. ¿Qué hace? Pablo asume el rol de sustituto para pagar la deuda de Onésimo, como lo vemos en la gráfica. En la gráfica vemos a un Pablo con las manos extendidas, los brazos abiertos. Y sobre eso simplemente quiero enfatizar algo que compartíamos ayer con la iglesia en los grupos de discipulado. Y es que la espiritualidad que proyecta Pablo en esta epístola es la espiritualidad de la cruz, la espiritualidad de los brazos abiertos, la espiritualidad que reconcilia a los que están enemistados, y la espiritualidad que abraza, y la espiritualidad que vende esta generación, o que hay en nuestra generación, en este mundo actual, es la espiritualidad del individualista, es la espiritualidad de las personas así. Ustedes las ven así en la televisión y en todos los lugares. La gente llama a esto espiritualidad, ¿no? Un estado, una expresión externa de espiritualidad, donde yo con yo, y yo con el Dios que me imagino, me relaciono con ese Dios que me invento, que no es el Dios de la Biblia, y tengo una relación con ese Dios yo solo, ¿sí? Pero la espiritualidad de Pablo es la espiritualidad de la cruz, brazos abiertos, brazos extendidos, que abrazan, que reciben y que reconcilian. Eso es lo que destaca Samuel Pérez Millos en su parte devocional dentro de un material que es principalmente teológico y exegético. ¿Qué más tenemos aquí al final de esta diapositiva? Finalmente, la dialéctica alcanza un punto culminante con los saludos finales de hermanos cuyos nombres citan y que conocían la historia de Onésimo y las razones de Pablo para enviarlo a su amo, esperando que le perdonara y le diese la libertad, a todo lo que aquellos hermanos se unían en el mismo deseo. De alguna manera, Pablo se aprovecha de los testigos. Él sabe que esos hermanos conocen la situación entre Onésimo y Filemón, y también los presenta a propósito dentro de la epístola como personas a quienes va a saludar y a quienes él les expresa su amor, ¿sí? Pero que también sirven como testigos de esta inminente reconciliación que debe ocurrir entre Filemón y Onésimo. Ahora, para terminar, creo que esta es la última, está el bosquejo, y allí voy a colocar el bosquejo para ustedes, que propone Samuel Pérez Millos para guía para el estudio y comentario de la epístola. Ese es el bosquejo analítico que él nos propone. Salutación, versículos 1 al 3, acción de gracias, versículos 4 al 7, comunicación a Filemón en 3 partes. 3.1, ruego por Onésimo. 3.2, compromiso del apóstol.
3.3, petición de alojamiento, y finalmente saludos y bendiciones, los versículos 23 al 25. Hasta aquí esta exposición. Muchas gracias a todos por su atención. ¿Puedes parar la grabación ya, compadre José? Bueno, vamos a dar un aplauso a nuestro Dios antes de que hable nuestro profe Fer, que es todavía